pasaría si yo te dijera que solo un contrato que está mal hecho te podría costar a ti o a tu negocio miles y miles de dólares? Incluso si tu equipo es pequeño y todo parece que está yendo bien hasta ahora. Te lo digo porque lo he visto pasar más veces de lo que quisiera admitir. Un emprendedor lleno de pasión contrata a alguien en quien confía, tal vez un asistente virtual o un gerente de marketing, y piensa, bueno, después me pongo y arreglo los detalles. Pero pasan meses y todo fluye. Y después algo sucede. Te llega una carta de la IRS o una auditoría del Departamento de Trabajo. O peor aún, el colaborador que tenías de antes presenta una queja alegando que fue clasificado incorrectamente. Y así, todos esos ahorros que pensaste que habías tomado para mantener las cosas simples y sencillas desaparecen entre impuestos atrasados, sanciones y honorarios legales. La verdad es que no importa cómo es que llames a ese alguien, un contratista o empleado, lo que importa es cómo la ley los clasifica. Y eso es lo que vamos a desglosar aquí, porque la diferencia entre un empleado W2 y un contratista 1099 puede literalmente hacer o deshacer tu negocio. Hola, yo soy María José, soy abogada comercial, emprendedora y alguien que ha ayudado a decenas de dueños de negocios, emprendedores, empresarios a construir negocios sólidos y que estén legalmente protegidos desde cero. Yo sé lo que es intentar manejar el crecimiento, el personal, el papeleo de una empresa todo al mismo tiempo y lo fácil que es pasar por alto los detalles legales cuando estás enfocado en construir algo que es muy importante. En este video lo que quiero hacer es explicarte cuál es la verdadera diferencia entre un W2 y un 1099. ¿Por qué la clasificación incorrecta es uno de los errores más costosos para los pequeños negocios? Y exactamente cómo decidir cuál es la opción correcta para tu situación. Al final sabrás cómo proteger tu negocio y tu tranquilidad. Bueno, empecemos por aquí. El momento en que incorporas a alguien en tu negocio, incluso si esa persona es un asistente de medio tiempo o es un consultor, estás creando una relación legal con esa persona. No importa si es tu mejor amigo, tu primo o un freelancer que encontraste por internet. Si esa relación no está claramente definida, estás abriendo la puerta a consecuencias serias. Te voy a contar una historia de una clienta que tuve. Llamémosla Sara. Esta persona contrató a un asistente virtual como un contratista. Todo estaba bien durante varios años y después la asistente decidió irse y después solicitó beneficios de desempleo. El Estado dijo, ¡un momentico! Entonces tú no eras realmente una contratista, tú eras una empleada. Adivina qué pasó. Sara tuvo que pagar todos sus impuestos de nómina atrasados, más intereses y sanciones. Y en total, solamente por esta persona, fueron $18,000 adicionales. Entonces Sara me dijo, María José, de verdad pensé que estaba haciendo lo correcto. Y ese es el problema. La mayoría de los dueños de negocios no cometen estos errores por mala intención, sino porque no tienen el conocimiento. Pero el desconocimiento no te protege. El IRS, el Departamento de Trabajo y las otras agencias estatales se toman muy en serio la clasificación laboral. La verdad es que no importa mucho si tu empresa es grande o si es chiquita. Lo que importa es que siempre este problema está latente. Y entender cómo clasificar correctamente te pone un paso más adelante de la mayoría de los empresarios y emprendedores. Bueno, aclaremos el mito más común sobre los trabajadores. Llamar a alguien un contratista no lo convierte en uno. La ley analiza los comportamientos y no los títulos que les des. Así que un empleado W2 es alguien que tú diriges, que decides cuándo trabaja, cómo trabaja y representa a tu empresa. Tú le manejas a esa persona la nómina, le pagas impuestos y en muchos casos le das hasta beneficios. Son parte de tu equipo y legalmente eres responsable por retener impuestos, pagar el seguro social y cumplir con leyes laborales. Ahora, un contratista 1099 es otro animal. Es independiente. Dirige su propio negocio, decide cómo hacer del trabajo y normalmente usa sus propias herramientas para hacerlo. A esta persona se le paga por proyecto o por factura y él mismo maneja sus impuestos y sus beneficios. Te lo pongo más simple. Si esa persona está en el chat de tu equipo, asiste a todas tus reuniones semanales y no puedes avanzar sin ella, probablemente es un empleado.
Si está ayudando con una tarea específica, aporta habilidades especializadas y podrías reemplazarla con otro experto mañana, podemos decir que es un contratista. Aquí está la parte complicada. Tú no eliges el título que más te conviene. La ley determina según la naturaleza real de la relación con esta persona. Y esto importa porque si te equivocas, el IRS o el Departamento de Trabajo pueden reclasificar a tus trabajadores. Y ahí es que empieza el verdadero dolor financiero. Ambas entidades usan diferentes factores, como controlas cómo trabaja la persona, puede trabajar con otros clientes, aporta sus propias herramientas, es financieramente independiente. Todas estas son las preguntas y los factores que ellos usan, pero recuerda, esto no es blanco y negro. Cada estado tiene sus propias reglas y algunos son más estrictos que otros. Así que cuando tengas dudas, siempre, 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 verifícalo antes de contratar. Muchos emprendedores piensan, voy a contratar contratistas para no lidiar con nómina ni con beneficios. Así que hablemos de dinero porque esta normalmente es la razón que hay detrás del error. Sí, contratar un contratista parece mucho más barato al principio, pero a largo plazo puede salirte muchísimo más caro. Cuando tú contratas a un empleado W2, eres responsable por varias cosas, como los impuestos, que son aproximadamente 7.65% de su salario. También tienes el seguro de compensación laboral y también tienes beneficios si tú los ofreces, como seguro médico y vacaciones pagas. Sí, estos costos se acumulan, pero también obtienes control, lealtad y estabilidad sobre esa persona. Así que puedes entrenarlos, crear sistemas y hacer que crezcan con tu empresa. Y esa consistencia, a la larga, la verdad te ahorra dinero. Por otro lado, los contratistas 1099 manejan sus propios impuestos y lo más común es cobrar por proyecto. Pero lo que a mucha gente se le olvida es que un contratista independiente normalmente cobra de 20 a 30% más que un empleado por ese mismo trabajo, porque cubren sus beneficios y sus impuestos por cuenta propia. Así que si crees que estás ahorrándote dinero, probablemente no lo estás haciendo. Y si ese contratista en realidad funciona como un empleado, con un horario fijo, herramientas, supervisión constante, entonces legalmente debes pagar esos impuestos y beneficios retroactivamente. Y es por ahí donde la mayoría de los negocios reciben el totazo, como decimos. No por mala intención, sino porque la clasificación no coincide con la realidad. Y antes de decidir basado en el costo, pregúntate, ¿cuál es la verdadera inversión aquí? ¿Estabilidad y control o flexibilidad y ahorro a corto plazo? Bueno, y ahora que ya sabes el qué y el por qué, hablemos del cómo. Porque aunque tú entiendas la diferencia entre un 1099 y un W2, todavía necesitas saber cuál es el contrato correcto para proteger tu negocio. Por ejemplo, para los empleados, en el estado de la Florida somos un estado de at will. Quiere decir que puedes contratar y despedir sin una razón específica, siempre y cuando no estés discriminando. Por lo tanto, no es recomendable que en la mayoría de los empleados los contrates con un contrato por escrito. Lo que sugerimos en general es una carta de oferta. Y estas son las cosas que una carta de oferta debe incluir. El rol y las responsabilidades de este cargo, también como la compensación y los beneficios y las políticas de terminación de este rol. Esto le da estructura al empleado y a ti protección legal. Por otro lado, también te sugerimos que tengas un contrato de confidencialidad, donde vas a tener todas las cláusulas de protección. Por otro lado, un contrato de prestación de servicios debe incluir cosas como los entregables, los términos de pago, la propiedad intelectual del trabajo, y este punto es clave, que es una cláusula que confirme que no existe una relación laboral. Esa cláusula sola puede ser tu mejor defensa si el IRS o el Departamento de Trabajo cuestionan esa relación. Porque si alguna vez enfrentaste a alguna disputa, la confianza verbal no necesariamente te protege. Así que la claridad escrita sí lo hace. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahorita? Aquí estos son tus próximos pasos. Revisa tu equipo. Haz una lista de todos los que trabajan contigo, desde contratistas, asistentes, consultores, y analiza cómo es que trabajan realmente. Usa los contratos correctos. Cartas de oferta y contratos de confidencialidad para los empleados W2 y contratos de prestación de servicios para los contratistas 1099.
Así que mantén tus registros organizados, guarda formularios fiscales, contratos y nóminas en un solo lugar. Y así que presupuesta con realismo, incluye impuestos, beneficios, todo esto al calcular tus costos reales. Y también, como siempre, consulta antes de actuar. Si tienes dudas, habla con un abogado comercial o laboral antes de que contrates. Una hora de asesoría puede ahorrarte miles de dólares después. Ya hiciste lo más difícil, que es empezar tu negocio. Ahora es momento de protegerlo. Si este video te ayudó, suscríbete, activa la campanita y compártelo con otro emprendedor que pueda beneficiarse de esta información. Porque toda empresa exitosa empieza con decisiones legales y financieras inteligentes. Asegurémonos que tu empresa está construida sobre bases legales sólidas.